El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos ya en esta 10ª semana del tiempo ordinario y hemos escuchado en esta liturgia de la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, San Mateo en el capítulo 5 nos describe estas bienaventuranzas que Jesús dice a sus discípulos, a quienes lo seguían, también conocido como el Sermón de la Montaña. Y decimos que esta palabra de Dios, estas palabras de Jesús son la nata del cristianismo, lo máximo. Estas recomendaciones que Jesús da a los discípulos de ser dichosos si son pobres de espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los perseguidos, dichosos los limpios de corazón. Ya sabemos que dichoso quiere decir bienaventurado, feliz. Felices los pobres de espíritu. Y así, cada una de estas bienaventuranzas, en la medida en que nosotros trabajemos por el reino de Dios, y trabajar por el reino de Dios es precisamente poner en práctica esto, ser pobres de espíritu. Y ser pobres de espíritu quiere decir no vivir apegados a las cosas materiales. ¿Nos hacen falta las cosas? Sí. ¿Las necesitamos? Sí. Pero no vivir apegados. Dichosos los que lloran porque anhelan las cosas de Dios, porque quieren crecer más en su fe, porque van experimentando cada día el amor de Dios y no encuentran una forma de corresponder a ese amor de Dios. A eso se refiere Jesús. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. El que sufre, ya en tiempo de San Pablo, desde Cristo, pero San Pablo hace presente también estas palabras de aquella forma de pensar en su tiempo. Comamos, bebamos, disfrutemos de la vida, que al cabo el mundo ahí se queda. Y dice San Pablo, no, es importante que hagamos oración, es importante que hagamos penitencia, es importante que nos mortifiquemos
multipliquemos, porque tiene un sentido, le damos un sentido a todas esas acciones y nos van a ayudar a alcanzar la vida eterna, como lo son las cosas materiales. Al final de nuestra vida, Dios nos juzgará de los bienes que nos concedió. Si nos concedió bienes materiales, ¿cómo los utilizaste? ¿Cómo los administraste? No nos va a juzgar Dios de algo que no nos ha dado, sino de aquello que nos va concediendo. Si nos concede alimento, si nos da la oportunidad de ayudar a los demás con nuestros bienes, con nuestro desprendimiento de las cosas materiales, entonces podremos nosotros justamente merecer el cielo, alcanzar la vida eterna. Pero para que podamos alcanzar la vida eterna, necesitamos poner en práctica estas palabras de Jesús, del Señor, y experimentar esa dicha. Dichosos, dice también una de estas bienaventuranzas, dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. No porque anden haciendo cosas malas, negativas, sino por causa mía. Ahora preguntémonos, analicemos. ¿Hablan mal de nosotros? ¿Por qué hablan mal? ¿Porque andamos haciendo cosas negativas o porque queremos ser buenos discípulos del Señor? Y aquel que trata de ser buen discípulo del Señor tiene en cuenta estas palabras del Salmo: siempre me cuidará el Señor. Siempre me cuidará el Señor. Y un ejemplo de esa obediencia que debemos a Dios es precisamente esta primera lectura que hemos escuchado del primer libro de los Reyes, donde el profeta Elías es llamado por Dios. Le dice: Dios, vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querid. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Y así lo hizo el profeta. Elías se fue a donde Dios le estaba indicando. Ahí se estableció, ahí bebía agua del torrente, dice el texto, y los cuervos por la mañana y por la tarde le llevaban pan y carne. El que confía en el Señor, como dice el Salmo, no va a quedar desamparado. Tenemos que aprender de esta palabra de Dios. Cada día tenemos que ir experimentando ese amor, esa misericordia de Dios. A veces nosotros creemos, pensamos que los bienes materiales, entre más tengamos bienes materiales, más seguros estaremos de prolongar la vida, de estar bien. ¿De qué dice el mismo Evangelio? Dice Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Hace unos días escuchábamos aquel pasaje de que Jesús se había sentado frente a una alcancía del templo y se quedó mirando cómo la gente echaba su limosna en aquella alcancía. Y decía el texto: muchos ricos iban y depositaban de lo que les sobraba. En eso llegó una pobre viuda y echó una monedita de muy poco valor. Y Jesús dice a sus discípulos, enseña a sus apóstoles: les aseguro que esta mujer ha dado más que todos los demás, porque ésta se desprendió de lo único que tenía para vivir.
Los otros, en cambio, daban de lo que les sobraba. Pensemos nosotros, ¿qué tanto le damos nosotros a Dios? ¿Le damos de lo que nos sobra? ¿O somos capaces de desprendernos de lo mínimo que tenemos para entregárselo al Señor, para compartirlo con los demás? Por eso digo yo, la palabra de Dios nos va instruyendo cada día. Necesitamos ir confiando, como dice la palabra de hoy, el Salmo. Siempre me cuidará el Señor, porque pongo mi confianza en Él, porque me abandono a su voluntad. Que todos y cada uno de nosotros vayamos creciendo, madurando en esta fe que recibimos y que tratemos de dar frutos sobre todo de vida eterna. Pongamos pues todas nuestras intenciones y necesidades en manos del Señor, para que las atienda, para que las escuche y nos conceda aquello que le estamos pidiendo. Que así sea.